alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, alternativa de aprendizaje que la Secretaría de Educación Pública pone al servicio de la comunidad. Para alcanzar un buen aprovechamiento de la sesión, les recordamos tener cerca hoja, lápiz y la carpeta de experiencias para anotar ideas principales, preguntas y reflexiones que más tarde podrán compartir con su docente. Como saben, la lengua es una forma de comunicación para relacionarnos con las personas y representa un aspecto central para comprender la diversidad de maneras de ver el mundo. En esta ocasión, nos adentraremos a la diversidad lingüística de México para que conozcan sus características, aprendan a valorarla y a entender su importancia. Quizá han escuchado, visto o leído ciertas palabras que provienen de nuestras lenguas originarias, es decir, propias de la cultura e identidad de nuestro país, o que incluso alguien de su familia o algún conocido las habla. ¿Se han preguntado qué significan ciertas palabras? ¿Cuántas lenguas existen? ¿Cuántos hablantes quedan? ¿Y por qué son tan importantes? En el siguiente video, Una ventana a las culturas, la lengua, conocerán la importancia lingüística en México, su legado y el porqué de su importancia. Les recordamos tomar nota en su carpeta de experiencias para que contesten las preguntas que plantearemos al final. ¿Lo vemos? Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos una ventana a las culturas dentro de la secuencia Diversidad Lingüística y Cultural. Comenzamos. Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias. El Popol Vuh, entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas.
pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura. Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad, y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones se llama legado cultural. Mi recomendación de hoy es que corran a buscar en su biblioteca escolar estos libros. El primero es este, que se llama Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes. Es muy interesante para conocer las ceremonias, los rituales y las tradiciones de la cultura huichol. El segundo libro es este, Chilambalam de Ixchil, del cual hay mucho que aprender sobre el pensamiento maya, sobre sus calendarios que eran muy precisos y sobre su medicina tradicional. Hasta la próxima. Como vieron en el video, la lengua es parte de la riqueza cultural, la identidad y ha sido un lazo importante en ciertas regiones de nuestro país. Pero además, nuestros pueblos originarios, a través de sus lenguas, describieron el universo, la naturaleza, técnicas de cultivo y crearon una variedad de expresiones como los cantos o las danzas, como la de Casa del Venado, de los pueblos mayas y yaquis. Seguramente han escuchado o leído extractos de obras literarias que han sido traducidas de sus lenguas originarias al español, como el Popol Vuh o el Chilambalam de Ixchil, que contaban la vida, creencias y sentires de los pueblos originarios. Les recomendamos acercarse al libro Tatey Yurienaka, Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes de Gabriel Pacheco, o revisar videos de cuentos huicholes de la creación, para que puedan conocer otras maneras de expresar sentimientos y maneras de ver la vida desde una de las lenguas originarias de nuestro país. Para entender un poco más de las lenguas y su conservación o desaparición paulatina, los invitamos a ver el video ¿Sabías qué? Lenguas que aparecen y desaparecen, donde conocerás más del tema. ¿Lo vemos? La lengua es el principal indicador de una cultura. Da forma y cohesión a los grupos humanos. En México, algunas lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinción, como el ahuacateco, con 17 hablantes, el ayapaneco, con 24 hablantes, y el cachiquel, con 61 hablantes. En contraste, existen otras además del náhuatl, maya y otomí que se hablan ampliamente. El chol, con 251.809 hablantes, el huasteco, con 173.765 hablantes, y el tarasco, con 141.177 hablantes. ¿Qué les pareció la información que acaban de ver? Increíble, ¿no? Si lo piensan bien, la desaparición de estas lenguas dejan un vacío de conocimientos que pueden ser importantes para nosotros, como el uso de ciertas plantas, la siembra y las épocas de lluvia, por ejemplo. ¿Conocen alguna lengua de las nombradas en el video? Para entender la importancia de nuestras lenguas originarias, pueden comprender que muchas de las palabras que se usan en el mundo fueron creadas por nuestros hablantes antiguos, como coyote, chile, zapote, cacahuate, ocelote, mecate, tecolote, entre otras. Interesante, ¿verdad? Para conocer más palabras, veremos el video del náhuatl al español, que seguramente los sorprenderá. ¡Vamos a verlo! En el bosque del lenguaje existen diversos idiomas, entre ellos el español, el cual lleva muchos años formándose y enriqueciéndose a partir de su contacto con otros. El náhuatl es originario del continente americano y aportó diversas palabras al español, principalmente sustantivos, ya que existían objetos, alimentos y animales desconocidos para el antiguo continente. Por ejemplo, el aguacate y el tomate. Incluso otros idiomas como el francés, el inglés y el alemán han tomado palabras del náhuatl, como guacamole, chocolate, cacao y zapote. Existen otras palabras como estas y puedes identificarlas fijándote en su terminación. Si es ote o ate, probablemente vengan del náhuatl. ¿Se te ocurren algunas otras?
¿Verdad que es de enorme orgullo saber que nuestro país ha aportado palabras tan importantes y que se usan a diario? ¿Conocen más? De alguna manera podemos estar seguros que parte de nuestra cultura es nombrada a diario por miles de personas que tampoco imaginan que esas palabras sean mexicanas. Aunque debemos decirlo, muchas de esas palabras han sido un poco modificadas para que cualquier persona las pueda pronunciar. ¿Conocen su pronunciación original? Ahora veremos el video Los últimos hablantes del quiligua, que cuenta la desaparición de la lengua en un grupo de hablantes que viven en California y que narran su experiencia. Observemos detenidamente. La UNESCO reconoce un total de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales el 50% está en riesgo de desaparecer. México se encuentra entre los países con mayor diversidad cultural y entre los 8 en los que se concentra la mitad de todas las lenguas. Pues si me muero vuelvo a venir otra vez de vuelta porque aquí está bonito. Y si me voy y ya no vuelvo, es muy triste también. Pero yo digo una cosa, todo esto no es de nosotros. Nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes va a quedar aquí en la tierra. Trinidad Ochurte, cantador quiligua. En el estado de Baja California, México, en las rancherías localizadas en el área conocida como Arroyo de León, al sureste de Ensenada, cerca del Valle de Trinidad, se encuentra la única y última comunidad quiligua, descendientes de los yumanos. Su lengua pertenece al grupo de la familia lingüística Cochimí-Yumaná. Desde siempre, las actividades productivas de la comunidad dependen, por un lado, de las condiciones de las hectáreas ocupadas y de los recursos naturales que les proporciona. Y por otro, del desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales en tierras o poblados vecinos. La mayoría de la población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas dentro de sus propios terrenos o trabajando como jornaleros en las comunidades cercanas. Otra actividad económica a la que se dedican es la elaboración de artesanías tradicionales que venden eventualmente en los mercados de sus localidades. Sus viviendas las construyen utilizando materiales del lugar como el mezquite, álamo, sauce, chamizo, carrizo y cachanilla. Las vías de comunicación son a través de caminos de terracería y brechas que conectan a la red carretera federal del estado. Una de sus creencias es que el mundo es una bolsa de cuero rojo hecha con la piel del Creador, en la que se encuentra todo lo que existe: el cielo, la tierra, los hombres, las estrellas y los animales. El mundo está dividido en dos, uno que se contempla y disfruta y otro que es etéreo y misterioso. Para ellos, la luna es el padre de todas las cosas y la personificación de la muerte. La medicina tradicional es algo originario que siempre se ha usado hace muchas décadas hacia atrás, ya desde los ancestros de la abuela. Era una de las medicinas que era ahora sí la enseñanza de la sangre de lo que es la mamá, ¿no? Y pues allá no se usaba lo que son medicamentos ahora como los conocemos, sino que con pura planta era lo esencial. El conocimiento de la medicina tradicional ancestral ha sido transmitido por Teresa Jaros Farlow, una de las últimas hablantes de la lengua quiligua. Su familia ha tratado de mantener viva su cultura y lengua que se niega a morir. La comunidad quiligua se denominan a sí mismos Coleu, hombre cazador. Actualmente son un grupo étnico que descienden de dos linajes, de la familia Espinosa y de la familia Ochurte. Su población ha descendido terriblemente, por lo que su lengua y costumbres experimentan un proceso de extinción. Esto como consecuencia de la migración de las nuevas generaciones a centros urbanos, la pérdida de sus antiguos territorios, el desuso de su lengua materna y la muerte de sus últimos hablantes.
Más aptayo no hay shen pa mahamat, ankwet ni aiki kuma. Wa huwa kome riot mata le wong kaya pamat tai bam seu ngai mata. Le yo mat tai. Bald. Bald tai jo sing ko we. Pam ho so me ngado. Ya pam e si wat yo e di mai. Me shen pon wa ke ka. Palte paha chau mate, khal khai pan khuana, palte paha chau mate ko nau. Nau khol ko ya kama. Voy kut ya. El señor José Ochurte era el último miembro del linaje Quiligua Chihuilino Mitai y uno de los últimos 3 hablantes de la lengua. Falleció el 7 de febrero del 2018 en el poblado Valle de la Trinidad. Los invitamos a recuperar en clase las experiencias del grupo con la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Adiós. ¿Qué les pareció el video? ¿Conocen a alguien que hable una lengua similar? Como observaron, México es uno de los 8 países que tiene una gran cantidad de hablantes de lenguas originarias. Es decir, contamos con una enorme riqueza lingüística. Por último, es importante mencionar que la diversidad lingüística de México no solo es la de los pueblos originarios, pues de otros países han llegado y se han asentado en nuestro país, y aunque nuestra lengua oficial es el español, en algunas zonas se hablan otros idiomas extranjeros y también el español. ¿Conocen a alguien que hable el idioma de otra nación? Seguro sobresale el inglés o el francés, que son idiomas muy usados en los negocios, pero también el mandarín, que es originario de China. En nuestra nación este idioma se habla desde hace mucho tiempo. Para conocer más de los chinos y su historia en nuestro país, los invitamos a ver el siguiente video, China en Chiapas, que les ayudará a entender que la diversidad lingüística va más allá de nuestras lenguas originarias. ¡Veamos este último video! Bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. México es un país multicultural. Cada ciudad tiene sus propios colores, sabores, tradiciones y costumbres. Cada territorio tiene, por ejemplo, su gastronomía o fiestas tradicionales. En algunos lugares de la República Mexicana viven grupos de personas provenientes de otros países, quienes conservan su idioma y sus costumbres en esa zona del país. Por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, en la región de Soconusco, una parte esencial de su comida típica y de sus celebraciones tradicionales son chinas. Acompáñenme para conocer más sobre esta cultura en nuestro país. Todo comenzó con la llegada de inmigrantes chinos a México a finales del siglo XIX, provenientes de Cantón. Se empezaron a establecer en Baja California para cruzar a Estados Unidos. Muchos no lo lograron y se establecieron en algunas ciudades del estado de Sinaloa. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, empezaron a trabajar en labores agrícolas en lugares como Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Era perceptible el incremento de la migración china a nuestro país, por lo cual se tomaron medidas legislativas para prohibir la instalación de tal población, e incluso se realizaron expulsiones y persecuciones en contra de ellos. Como consecuencia, surgieron las ligas antichinas, quienes proponían combatir las inmigraciones indeseables y contribuir a evitar la degeneración física y moral de la raza mexicana, además de defender a la industria nacional de un supuesto arrebato por parte de esa comunidad. Este fenómeno tuvo como consecuencia una resistencia social ante la inmigración china, lo que derivó en hechos violentos, como el de Torreón en 1911, que culminó en una gran matanza de chinos. En el caso del estado de Chiapas, los chinos que llegaron a trabajar en las fincas agrícolas como braceros, cocineros o lavanderos abandonarían estas actividades para dedicarse a otras más rentables, y así, poco a poco destacarían por su tenacidad en los negocios. El comercio fue acaparado por los chinos instalados en la franja costera chiapaneca y en algunos municipios de la Sierra Madre, como Motocintla. Sin embargo, es en el rubro de la comida donde los migrantes chinos
han destacado notablemente. En Tapachula se ha instalado una gran cantidad de restaurantes de comida china, que cuenta con el sabor y las recetas originales de ese país. La comunidad china en el Soconusco busca preservar la cultura, costumbres y tradiciones en las nuevas generaciones, ya que por el hecho de vivir a miles de kilómetros y en un entorno distinto al oriental, hace que los jóvenes pierdan su identidad. Las costumbres o tradiciones, como el consumir té, la gastronomía y las reuniones familiares en casa de los abuelos, entre otras, son las que se han perdido por las nuevas generaciones de chinos que viven en esta región de Chiapas. Una de sus tradiciones muy conocidas es la festividad por el inicio del Año Nuevo Chino. Cuando aparece la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, se sabe que darán comienzo las celebraciones del Año Nuevo Chino y como cada año, se verá danzar a los dragones por algunas calles de la ciudad. Actualmente se ha dado una migración importante de chinos hacia esta parte de México, pero solo comparten la gastronomía, ya que la comunicación entre la comunidad que tiene años de radicar en Chiapas y los que apenas llegan es casi imposible, sobre todo porque no comparten el idioma oficial que es el mandarín. Por lo tanto, los descendientes de los originarios inmigrantes son chiapanecos y tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano mexicano. Los inmigrantes representan el nacimiento de nuevas posibilidades culturales, ya que no solo adecúan sus costumbres, sino que en un afán por adaptarse a un nuevo medio, el inmigrante se inventa, creando una nueva identidad, que es el resultado del encuentro entre las costumbres de donde son originarios y su forma de asumir una visión del mundo del lugar al que llega. Así, se desarrolla un proceso de diseminación cultural que transforma profundamente las realidades alrededor del mundo. En un país multicultural y lleno de inmigrantes, podrás darte cuenta que es más fácil conocer otras culturas interesantes. Descúbrelo en tu comunidad. Nos vemos pronto. ¿Qué les pareció este último video? Interesante, ¿no? ¿Se hubieran imaginado que en Tapachula, Chiapas, hay una comunidad que aún sigue creciendo? Aunque, como se mencionó, ahora la mayoría habla el español. No hay duda que los chinos le han dado a nuestra nación mucha de su cultura. Para cerrar, les mostramos las actividades que deberán realizar. 1. Escriban algunos aspectos que han aportado las lenguas originarias a nuestro país y al mundo. 2. ¿Qué otras cuestiones culturales han aportado los chinos a nuestra nación? Guíense por el video. 3. ¿Qué acciones pueden tomar para apoyar a conservar la diversidad lingüística de nuestro país? Busquen en su libro de español, en algún diccionario, en internet o pregunten en su casa palabras de nuestras culturas originarias y escríbalas en su cuaderno. 5. Realicen un memorama con las palabras que observaron en los videos y las que buscaron. Corten cuadros de cartulina o algún papel que tengan en casa que no sea muy delgado y escriban en pares la palabra original con su correspondiente dibujo. Usen el memorama para jugar con su familia. Recuerden guardar su memorama, notas, respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Y no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!